La primera vez que lo dijo, la sala quedó en silencio. Era una tarde de domingo y la luz anaranjada se filtraba por las cortinas pesadas del comedor. El aire olía a sopa de fideo recién hecha y a tierra húmeda porque había llovido poco antes. Y allí, en medio de esa normalidad casera, la niña de 6 años, con sus trenzas aún húmedas, declaró con voz suave pero segura: «Yo fui Marilyn Monroe». ¿Qué harías si tu hija, que apenas empieza a leer cuentos ilustrados, te dijera algo así, con esa certeza que no admite juegos? El padre dejó la cuchara a medio camino. La madre se aferró al respaldo de la silla, y hasta la abuela, que siempre tenía un rosario entre los dedos, se quedó mirando con un gesto de miedo disfrazado de ternura. Y es que no era la primera vez que la pequeña soltaba frases que no parecían de ella, detalles que ningún niño podía saber, nombres, olores, colores, como si hablara de una memoria prestada. Esa tarde la niña agregó: «El vestido era blanco y había un viento que me levantaba la falda. Todos aplaudían, pero yo quería llorar, y nadie supo qué responder». ¿Coincidencia? ¿Juego? ¿O algo más oscuro? Algo que la razón no podía encajar. Lo que pasó después dejó a la familia preguntándose si estaban frente a un misterio de la mente infantil o ante un secreto enterrado que buscaba salir a través de esa voz pequeña. Y aquí empieza la historia, contada no como un rumor de vecindario, sino como un testimonio que me confiaron, con cada palabra cargada de peso, con cada silencio ocultando más de lo que dejaba ver. Antes de seguir, te invito a suscribirte, porque en este espacio compartimos relatos que te harán mirar de otra manera lo cotidiano. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando, porque quiero sentir que estamos juntos en esta conversación que cruza fronteras y memorias. Esa noche nadie cenó en paz. El sonido de los cubiertos contra los platos se volvió un eco metálico que pesaba más que el silencio, y cada mirada buscaba respuestas en los ojos del otro, como si alguien supiera la verdad y la estuviera escondiendo. La niña, en cambio, parecía tranquila, jugando con el pan duro, y de pronto, entre risitas, dijo: «Él me llamaba Norma, pero yo no quería ser Norma». Las palabras cayeron como una campana rota sobre la mesa, porque ¿cómo sabía ese nombre? ¿Cómo sabía que Marilyn Monroe había sido Norma Jean? La madre intentó calmarla, acariciándole el cabello, pero la piel de la niña se erizó, como si no quisiera ese contacto. «No me toques así, mamá, me recuerda a la señora que me peinaba demasiado fuerte», dijo, y los ojos de la abuela se abrieron como si hubiera visto un fantasma. En la sala aún olía a humedad, pero de pronto la madre juró que un perfume dulce, empalagoso, invadió el aire, un aroma antiguo como a polvo mezclado con gardenias, un olor que ninguno de ellos tenía en casa. El padre se levantó, abrió las ventanas para que entrara el aire fresco, pero la niña insistió, con esa voz demasiado grave para su edad. A mí no me gustaban las ventanas abiertas, me hacían sentir observada. Y entonces el reloj de péndulo marcó la hora con un golpe seco, un sonido que retumbó en cada rincón como si el tiempo se hubiera quebrado. Esa noche, mientras todos dormían, la madre escuchó pasos en el pasillo, pasos suaves, acompasados distintos a los de la niña, y cuando abrió la puerta vio a su hija de pie frente al espejo murmurando: «La cámara me sigue, pero yo ya no quiero sonreír». Nadie en esa casa volvió a dormir tranquilo desde entonces. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas pintaba de dorado las tejas y las sombras aún se estiraban largas sobre la calle empedrada, la niña apareció en la cocina con un gesto extraño, como si no hubiera dormido, y sin que nadie le preguntara dijo: «Me dejaron sola en la habitación y las pastillas estaban en el buró».
La madre soltó la taza de café de olla, que se quebró en el piso y llenó la cocina con un aroma amargo que se mezcló con el humo del comal. Y en ese instante todos comprendieron que aquello ya no era un simple juego infantil. ¿Cómo podía una niña de 6 años hablar con esa crudeza sobre la muerte de Marilyn Monroe? Un tema que ni siquiera los adultos tocan con ligereza. El padre quiso reprenderla, decirle que no inventara cosas, pero la voz se le quebró cuando la pequeña lo miró con una seriedad que no pertenecía a su edad y le preguntó: ¿Y tú, papá, alguna vez sentiste que tu vida no era tuya? ¿Qué harías si tu hija, mirándote a los ojos, te cuestionara con frases que parecen sacadas de una confesión íntima de alguien que vivió en otro tiempo? La abuela, con las manos temblorosas, murmuró una oración, pero ni las cuentas del rosario podían cubrir el frío que de pronto recorrió la sala. Afuera, el viento movía las cortinas, como si alguien invisible quisiera entrar, y el perro que siempre dormía junto al fogón no dejaba de gruñir hacia el pasillo oscuro. Esa misma tarde, cuando fueron a la tienda del barrio, la niña se detuvo frente a un kiosco de revistas viejas y señaló una portada amarillenta de los años 60. Esa soy yo, esa era yo, pero nadie escuchaba mis lágrimas. La tendera, doña Pura, cruzó una mirada nerviosa con la madre y susurró: esto ya no es cosa de niños. ¿Coincidencia, memoria heredada o algo mucho más inquietante? Esa noche, la tensión en la casa podía cortarse con un cuchillo. La niña se quedó mirando el techo y con voz suave, casi como un secreto, dijo: los focos me cegaban, todos esperaban que yo riera, pero yo solo quería esconderme. La madre la abrazó fuerte, intentando transmitirle calma, pero la piel de la pequeña estaba helada, como si hubiera dormido en la intemperie. ¿Qué niño habla de reflectores y de presiones ocultas? Afuera, el viento arrastraba el aroma húmedo de las jacarandas recién podadas, y el crujir de las ramas golpeando las ventanas hacía que cada palabra sonara más siniestra. El padre, incrédulo pero aterrado, decidió encender la televisión para distraerla, y justo en ese instante apareció un viejo documental de Hollywood. La niña corrió, señaló la pantalla y gritó: «¡Ese es Joe! Él quería protegerme, pero yo no lo dejaba». Todos se miraron sin entender, hasta que la abuela, con voz entrecortada, dijo: «Joe DiMaggio, el esposo de Marilyn». El silencio cayó de nuevo, solo interrumpido por el zumbido eléctrico del televisor. La niña lloraba, pero no con lágrimas infantiles. Eran sollozos hondos de mujer cansada, de alguien que cargaba un peso demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. La madre la acunó y ella susurró: «Me dejaron morir sola, mamá, sola, con la puerta cerrada». ¿Cómo no estremecerse con esas palabras? ¿Cómo no preguntarse si aquella voz que salía de labios de niña pertenecía en realidad a un fantasma del pasado? Afuera, un trueno retumbó a lo lejos, y el perro volvió a ladrar hacia la nada. La familia entendió que lo que ocurría ya había dejado de ser casualidad, y lo peor estaba por revelarse. ¿Qué harías tú si cada noche tu hija despertara recordando una vida que no le pertenece? Al día siguiente, la niña se levantó antes del amanecer. La casa aún estaba envuelta en penumbra, con las sombras alargadas de los muebles proyectadas sobre las paredes como espectros silenciosos, y ella caminaba descalza, dejando que el frío de la madera le mordiera los pies. Mientras murmuraba nombres y fechas que ningún adulto podría conocer, ella murió en el 62. La golpearon los flashes, mamá, ¿no entiendes? La madre se quedó congelada, sosteniendo la taza de café a medio camino, sintiendo que el aroma amargo se mezclaba con algo más. Un olor antiguo a maquillaje y a polvo de camerino. El padre, intentando mantener la cordura, preguntó con voz firme: «¿Quién te dijo eso?» Y la niña lo miró como si hablara de algo evidente. «Yo lo recuerdo»,
Yo viví eso, papá. Yo fui ella. La abuela se acercó, temblorosa, y trató de calmarla con rezos, pero la niña se apartó, y su pequeña mano temblorosa se levantó como señalando un recuerdo invisible. No quiero volver, pero ellos me llaman. Afuera el viento hizo sonar las persianas de hierro forjado y por un instante la luz del amanecer iluminó un rayo que parecía dibujar el contorno de una silueta femenina sobre la pared. La madre juró que la vio moverse, caminar hacia el espejo del pasillo, y entonces la niña giró la cabeza y susurró: «No me mires así, mamá. Ellos me vigilan». Esa frase quedó flotando en el aire, impregnando la casa de un miedo que ninguno de ellos había sentido antes, y la sensación de que la historia que contaba no era un juego infantil, sino un fragmento de vida que había saltado generaciones y tiempos. ¿Qué harías si cada palabra de tu hijo te arrancara del presente y te sumergiera en un pasado que parecía real? La familia empezaba a temer que aquel misterio fuera más grande de lo que podían imaginar, y aún no sabían que no todo había salido a la luz. Esa tarde, mientras la luz se doraba en los vidrios del comedor y proyectaba reflejos cálidos sobre la mesa, la niña comenzó a dibujar en silencio. No eran garabatos infantiles, sino bocetos de vestidos vaporosos, cámaras antiguas y escenarios que parecían sacados de un Hollywood de los años 50. La madre se inclinó para mirar y vio un retrato exacto de Marilyn, con los labios pintados de rojo intenso, los ojos grandes y tristes y el cabello rubio como el sol de verano. La niña murmuró: «No me acuerdo de todo, pero lo que recuerdo me quema por dentro». El padre, incapaz de ocultar su incredulidad, respiró hondo, intentando encontrar alguna explicación racional, pero el olor a maquillaje antiguo y a perfume dulce que emanaba del papel lo paralizó, y juró que no estaba en la casa antes. Esa noche, mientras la familia cenaba en silencio, la niña de repente preguntó: «¿Y si vuelvo a verlos?». La madre se tensó. El cuchillo que sostenía tembló en su mano, y el padre tragó saliva, con la sensación de que un abismo invisible se abría entre ellos y la memoria de alguien que ya no estaba. Afuera las ramas golpeaban las ventanas como si alguien intentara entrar, y un gato negro se coló por la puerta abierta, mirando a la niña como reconociendo un espíritu conocido. Ella lo acarició suavemente y dijo: «Ese era mi gato, pero no el de aquí, el mío de otra vida». La abuela murmuró: «Esto ya no es juego, esto es un aviso». Y la niña, sin levantar la mirada, añadió: «Ellos vienen por mí, y yo no puedo escapar sola». Ese instante dejó a todos con la certeza de que lo que vivían estaba cruzando fronteras temporales, y que la historia de Marilyn Monroe, de alguna manera, había encontrado refugio en la voz de esa niña de 6 años. ¿Qué harías si cada gesto de tu hijo te recordara una vida que no le pertenece, pero que insiste en manifestarse con cada detalle, con cada aroma, con cada sombra? La tensión crecía y la familia sabía que lo peor estaba a punto de manifestarse. Esa noche, el reloj de péndulo del pasillo marcaba la medianoche con golpes secos y resonantes, cada uno como un latido que retumbaba en el pecho de los adultos, mientras la niña dormía en su cama, aparentemente tranquila, pero con los ojos entreabiertos y la respiración entrecortada. La madre, incapaz de dormir, se acercó y vio cómo sus manos pequeñas se movían en el aire, como tocando un vestido invisible, y escuchó susurros que ella juraría que no provenían de la boca de un niño. «No puedo escapar de ellos. Las luces, los aplausos, me siguen». El padre se despertó al escuchar su nombre, aunque nadie lo había llamado, y al mirar a la niña, vio cómo su sombra proyectada en la pared parecía alargarse, transformándose en una silueta de mujer adulta que caminaba con pasos firmes hacia un destino invisible.
El olor a perfume antiguo se hizo más intenso, mezclándose con el humo del copal que la abuela había encendido, como intentando proteger a la niña de fuerzas que no comprendían. De pronto, la niña abrió los ojos completamente y gritó: «¡No quiero volver al camerino! ¡Déjenme en paz!». La voz era la de ella, pero con un timbre grave, que no pertenecía a un cuerpo de 6 años. El padre se lanzó hacia ella, pero antes de tocarla, un golpe seco resonó en la pared del pasillo, como si alguien hubiera cerrado una puerta en otra dimensión. El perro que dormía a los pies de la cama huyó hacia la cocina y un susurro apenas audible recorrió la casa. «Todavía no estás lista, Ana, todavía no es tu momento». La madre, temblando, se preguntó si aquello era un delirio, un eco de la mente infantil, o algo que realmente estaba cruzando las barreras del tiempo. Y justo cuando se inclinaba para abrazarla, la niña volvió a murmurar: «Mamá, ellos saben que hablamos de esto, y no me gusta que me miren así». Afuera, la lluvia comenzó a golpear los cristales con fuerza, y cada gota parecía marcar el ritmo de un misterio que apenas comenzaba a desplegarse. ¿Te imaginas ser testigo de algo así, sin poder explicar lo imposible? La tensión estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel, y lo que estaba por venir cambiaría la percepción de toda la familia. Al amanecer, la luz gris del invierno entraba por las ventanas y dibujaba sombras alargadas sobre los muebles cubiertos de polvo. La niña ya no estaba en su cama, sino parada frente al espejo del pasillo, con los ojos fijos en su reflejo, murmurando nombres y fechas que nadie en la casa podía comprender. Los flashes, la alfombra roja, ellos me miraban y yo tenía que sonreír. La madre se acercó lentamente, sintiendo el corazón latir tan fuerte que parecía romperle el pecho, y juró que el perfume dulce y empolvado, como de camerino antiguo, flotaba en el aire alrededor de la niña. «¿Quién te dijo eso?», preguntó con voz temblorosa, pero la niña solo negó con la cabeza y replicó: «Yo lo recuerdo. Yo lo viví». Cada palabra parecía clavarse en las paredes, impregnando la casa de un pasado que no les pertenecía, y el padre, con la cara pálida, observaba cómo el reflejo de la niña se movía a veces ligeramente distinto a sus gestos reales, como si otra presencia habitara detrás de esos ojos grandes y azules. La abuela, en un rincón, murmuraba rezos que se entremezclaban con el zumbido de la electricidad, tratando de conjurar algo que ellos no comprendían. Entonces la niña se giró y señaló la puerta de la cocina. Allí me esperaban. Él con el sombrero, ella con la cámara. «Yo no quería, mamá, yo no quería». El padre se acercó y vio que no había nadie, solo la sombra alargada de la lámpara colgante proyectada sobre la pared. Pero en la mente de todos quedó la certeza de que algo invisible había estado allí. Afuera, los árboles crujían bajo el viento y un gato negro pasó corriendo, deteniéndose frente a la puerta como si quisiera avisarles que el misterio no había terminado. La niña volvió a hablar casi susurrando: «Si vuelvo a contarlo vendrán, y no quiero que me encuentren sola». Esa tarde la niña insistió en ir al desván. El padre dudó. La madre temblaba, pero algo en sus ojos los obligó a seguirla. Subieron por la escalera de madera crujiente que olía a humedad y a años de polvo acumulado, y al abrir la puerta, la luz del sol que entraba por la ventana polvorienta iluminó cajas viejas, maletas con etiquetas amarillentas y un baúl que parecía esperar ser abierto. La niña caminó directamente hacia él, tocó la madera con delicadeza y susurró: «Aquí guardaba mis vestidos, los que brillaban demasiado para mis manos pequeñas». El padre se inclinó para mirar por encima del hombro y juraría que vio un destello plateado entre las sombras, como si un vestido blanco flotara en el aire. La abuela murmuró con voz temblorosa: «Esto ya no es un recuerdo. Es una memoria viva.
mientras la niña abría la tapa del baúl y retiraba una caja de cartón cubierta de polvo y telarañas. Dentro había fotografías en blanco y negro, recortes de revistas y un pequeño espejo ovalado. La niña los miraba con una expresión mezcla de nostalgia y miedo y dijo: «Mamá, yo era famosa, pero nadie me escuchaba, todos querían mi sonrisa y yo lloraba por dentro». El aroma del papel viejo y del polvo inundó el desván, mezclándose con la sensación de que algo intangible los observaba desde los rincones oscuros. De repente, un golpe seco resonó tras ellos, y la niña giró la cabeza, sus ojos brillando de alarma. «Ellos vienen, no podemos quedarnos mucho tiempo aquí». La madre tomó su mano. El padre cerró el baúl de un portazo, y los tres bajaron las escaleras con la sensación de que habían rozado una historia demasiado intensa, demasiado real para ser imaginaria. Afuera, el viento se colaba por los alféizares, y un rayo de sol iluminó una de las fotografías, donde la figura de Marilyn parecía mirarlos directamente, como advirtiéndoles que aquel misterio apenas empezaba. Esa noche, la tormenta golpeaba los cristales con fuerza, cada gota retumbando como tambores que anunciaban algo inevitable. La niña se sentó en el borde de la cama, con las piernas colgando, y comenzó a tararear una canción que sonaba extrañamente familiar, aunque nadie en la familia la había escuchado antes. Una melodía suave, triste, cargada de un glamour antiguo que parecía llenar la habitación con ecos de un Hollywood perdido. La madre se acercó y le preguntó con voz quebrada: «¿De dónde sabes eso, mi amor?». La niña la miró, sus ojos brillando con un fuego que no pertenecía a su edad, y susurró: Yo lo cantaba para calmar a la gente. Ellos querían mi alegría, pero yo quería desaparecer». El padre, paralizado en el umbral de la habitación, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aroma dulce a perfume y polvo de maquillaje inundaba la habitación de nuevo, y el perro se acurrucó bajo la cama, emitiendo un gemido bajo que parecía de advertencia. La niña se levantó y caminó hacia el espejo, donde su reflejo se mezclaba con una figura difusa, una silueta que llevaba el vestido blanco icónico, y susurró: «Mamá, ¿ves lo que yo veo? Ellos no me dejan olvidar, y yo no quiero regresar, pero tampoco puedo quedarme aquí sola». La madre trató de abrazarla, pero la niña se apartó con movimientos tan precisos que parecían los de alguien que había sido entrenada en otra vida. «No me toques así. No entiendes, mamá, no entiendes». Afuera el viento arrancaba las hojas de los árboles y el sonido de la tormenta se mezclaba con un golpe en la puerta, un golpeteo que parecía seguir el ritmo de la melodía que la niña tarareaba. La abuela murmuró entre dientes: «Esto ya no es un sueño, esto es un llamado». La familia comprendió con miedo y fascinación que aquello que parecía imposible estaba ocurriendo frente a sus ojos. La memoria de Marilyn Monroe había regresado fragmentada viva a través de la voz y el cuerpo de una niña de 6 años. A la madrugada siguiente, la niña desapareció de su cama. La alarma no existía, solo un silencio absoluto roto por el crujir de la madera en el pasillo. La madre corrió a buscarla, encontrándola frente a la ventana del balcón, con los dedos apoyados en el vidrio frío, mirando hacia la calle desierta. El sol apenas iluminaba las sombras de hierro forjado y el aroma a tierra mojada se colaba en la habitación. La niña murmuró: «Ellos me esperan allí, en la luz. Me llaman y quieren que vuelva a ser ella». El padre, paralizado, sintió que el corazón le latía fuera del pecho, y la abuela se arrodilló, murmurando oraciones que no parecían suficientes para contener lo imposible. Entonces, la niña giró la cabeza lentamente, con esa mezcla de miedo y determinación que ningún adulto podría fingir, y dijo: «No quiero ir, pero si no voy, no me dejarán en paz. ¿Y mamá, papá, ustedes me protegerán?».
El eco de sus palabras retumbó en las paredes como un recordatorio de que estaban atrapados en algo que superaba cualquier explicación racional. La madre extendió la mano, pero antes de que pudieran tocarla, un viento frío cruzó la habitación, moviendo las cortinas y haciendo que el reflejo de la niña en el vidrio se distorsionara, mostrando no solo a la niña, sino la figura de una mujer alta, con el vestido blanco ondeando y los ojos llenos de un brillo triste e intenso. La niña susurró: «Ellos me observan desde todos lados. No puedo escapar sola». Y entonces, un golpe seco en la puerta del balcón resonó como un aviso. La familia comprendió que aquella memoria no era solo un eco del pasado, sino un misterio que había elegido habitar el presente a través de ella, y que cada instante que pasaban juntos era un delicado equilibrio entre protección y confrontación con algo que desafiaba toda lógica. Afuera, la ciudad parecía normal, pero en esa habitación, el tiempo y la realidad temblaban bajo el peso de un secreto demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. Esa mañana, la niña habló con una claridad que heló la sangre de todos. «Papá, mamá, yo recuerdo los ensayos, los guantes, las cámaras, todo», dijo mientras caminaba descalza sobre el piso frío, y cada paso parecía resonar con ecos de alfombras rojas y flashes lejanos. La madre respiraba entrecortada, intentando comprender cómo era posible que su hija pudiera describir con tanto detalle algo que había ocurrido décadas antes, y el padre solo podía mirarla, incapaz de encontrar palabras. La abuela, en el rincón, murmuraba bajo su aliento: «Esto ya no es cosa de imaginación, es un retorno», mientras el aroma de las flores del patio se mezclaba con un perfume antiguo que parecía emanar de la niña misma. De pronto, la pequeña giró hacia la ventana y señaló hacia el vecindario. «Ellos están ahí, observando, saben que hablo de ellos, no me dejan mentir». Un escalofrío recorrió la espalda de los adultos. Incluso el perro se erizó, mirando fijamente hacia la calle. Entonces, la niña se sentó sobre el sofá y comenzó a dibujar nuevamente, con movimientos seguros y precisos, trazando escenarios de Hollywood, luces y la famosa alfombra blanca. Aquí estaba yo, y ellos me pedían sonreír, aunque quería llorar. La madre se inclinó para mirar el dibujo y notó que los detalles coincidían con fotografías que solo habían visto en libros viejos. La niña levantó la cabeza y con voz temblorosa pero firme dijo: «Mamá, si vuelvo a contar esto, ellos vendrán por mí, pero si no lo cuento, mi memoria se perderá otra vez». Un golpe seco resonó en la puerta de entrada, y un susurro apenas audible recorrió la sala. «No puedes detenernos». La familia comprendió que cada palabra de la niña era una cuerda que conectaba dos tiempos, dos vidas, y que estaban frente a algo que nadie podría explicar con lógica. Esa tarde, el silencio en la casa se volvió casi insoportable. La niña caminaba entre las habitaciones, tocando los muebles con delicadeza, como si recordara cada textura de otra vida. El terciopelo del sofá, la madera pulida de las sillas, el frío del mármol bajo sus pies descalzos. La madre la seguía con los ojos húmedos, incapaz de interrumpirla, mientras el aroma del café recién hecho se mezclaba con un olor más profundo, antiguo, a maquillaje y polvo de camerino, que parecía emanar de la niña misma. De repente, la pequeña se detuvo frente al espejo del vestíbulo y dijo con voz baja pero firme: «Aquí me miraban. Ellos me observaban incluso cuando nadie estaba. Yo no podía escapar». El padre sintió un escalofrío recorrerle la columna, y la abuela de rodillas murmuró: «Esto ya no es un juego, es un mensaje». Afuera, los árboles golpeaban las ventanas con fuerza, y el viento arrastraba hojas secas por el patio, como si marcaran un camino invisible. La niña giró lentamente y señaló hacia la puerta. «Si salgo, ellos me seguirán,
Si me quedo, volveré a olvidar. ¿Qué debo hacer? Sus ojos, grandes y azules, reflejaban una sabiduría que ningún niño de 6 años podría tener, y un miedo profundo que pertenecía a otra vida. La madre se acercó y la abrazó, pero la niña retiró suavemente la cabeza y dijo: «No me entiendes, mamá. No entiendes que no es yo. Es ella. Yo soy ella por un instante y luego desaparezco». El padre tomó aire intentando aferrarse a la lógica, pero el golpe seco de un objeto cayendo en la cocina les recordó que la casa estaba viva, con ecos de algo que ellos no comprendían. La tensión era insoportable, y todos sabían que lo que ocurría no solo era real, sino que estaba a punto de revelar su siguiente secreto. Afuera, un relámpago iluminó la habitación, y por un instante la sombra de la niña se mezcló con la silueta de la mujer rubia, dejando claro que el pasado estaba más cerca de lo que cualquiera hubiera imaginado. Esa noche, la casa parecía contener la respiración. La niña se sentó en la cama con las piernas cruzadas, mirando al vacío, como si viera algo que nadie más podía percibir, y susurró: «Mamá, papá, estoy lista para contar todo, pero temo que si lo hago, ellos vendrán por mí». El aroma del copal encendido se mezclaba con el perfume dulce y antiguo que parecía emanar de cada palabra de la niña, creando un ambiente cargado de misterio y tensión. La madre se sentó a su lado, tomó sus manos pequeñas entre las suyas y la niña comenzó a relatar, con detalles que helaban la sangre, escenas de cámaras, flashes, vestidos que rozaban la piel, murmullos de productores, aplausos que no consolaban y un miedo profundo a no ser entendida, a ser siempre vista como un objeto de contemplación y no como un ser humano. Cada frase era una pincelada de un pasado que había saltado décadas para instalarse en un cuerpo infantil. El padre, con lágrimas en los ojos, observaba cómo la memoria de Marilyn Monroe se desplegaba ante ellos, tan real y dolorosa que les costaba distinguir entre la imaginación y la realidad. Afuera el viento azotaba las persianas, haciendo que las sombras danzaran como fantasmas de un Hollywood olvidado, y un relámpago iluminó por un instante la silueta de la niña y la de la mujer rubia fusionadas en un mismo reflejo. La abuela murmuró: «Esto es un milagro y un aviso. Escucha, escucha sin miedo». Y todos se quedaron en silencio absoluto, escuchando cada palabra, cada suspiro, como si fuera el último. La niña terminó su relato con un susurro: «Ahora que lo saben, pueden protegerme, o al menos intentarlo, porque ellos siempre están ahí esperando». Y en ese instante, la familia comprendió que habían sido testigos de algo único, un puente entre tiempos, entre vidas que nadie podría explicar, pero que dejaba una verdad innegable. La memoria de una vida puede volver a través del cuerpo más inesperado. Cierre hoy. Mientras les cuento esta historia, quiero que recuerden algo: el misterio, el miedo y la belleza de la memoria no siempre tienen explicación, pero sí nos enseñan a escuchar con el corazón. La niña, aquella pequeña que aseguraba haber sido Marilyn Monroe, sigue entre nosotros, y cada palabra que nos regaló es un recordatorio de que la vida guarda secretos que trascienden el tiempo. Si esta historia te conmovió, suscríbete y acompáñame en este viaje por relatos que atraviesan vidas, memorias y emociones. Cuéntame desde dónde me escuchas, porque cada historia se vuelve más viva cuando hay alguien dispuesto a sentirla junto a nosotros. Recuerda, a veces los recuerdos más imposibles se esconden en quienes menos lo esperamos, y escuchar con atención puede cambiar por completo nuestra manera de ver la realidad. La niña de 6 años nos enseñó que lo extraordinario puede aparecer donde menos lo imaginamos, y que las memorias, incluso las de otra vida, tienen el poder de dejar huella para siempre.